La Comisión de Constituciones de la Cámara aprobó en general un proyecto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica en casos de catástrofes naturales o crisis social. La iniciativa, por ser una reforma constitucional, necesita de los 3/5 de los diputados para ser aprobada. Ahora el proyecto inicia su discusión en particular y analizamos ahora en Cámara Acción los principales detalles de esta iniciativa del gobierno. Conversamos de esto con el diputado Jorge Alessandri, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Diputado, yo le quería preguntar en qué consiste el proyecto de infraestructura crítica que anunció el gobierno prácticamente con el inicio del estallido social, cuando precisamente en ese momento también habían inconvenientes con ciertos espacios públicos. Mire, en nuestro ordenamiento jurídico existen el estado de normalidad, cuando la ciudad funciona, el país funciona normalmente, y después existen los estados de excepción, cuando el presidente firma un decreto y puede limitar tus derechos constitucionales de movimiento, de reunión, puede sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Pero entre esas dos, entre la normalidad y el estado de excepción, que uno ve un tanque por la calle, no hay ni un intermedio. No hay nada que el presidente pueda hacer para prepararse o para usar algo de las Fuerzas Armadas y no caer en ese estado de excepción que limita los derechos constitucionales. Entonces lo que ha hecho el gobierno es proponer este punto intermedio, con dos objetivos. Uno, cuando haya alta o gran calamidad pública, no tener que sacar los militares a la calle. Para que eso no ocurra, los carabineros tienen que ser más o estar más fortalecidos. Entonces, ¿qué dice el proyecto? Cuando el presidente de la República vea, con acuerdo su ministro de Defensa, con acuerdo su ministro de Interior y, lo más importante a mi juicio, toma de razón de la Contraloría, que es un órgano independiente, el presidente podrá ocupar a las Fuerzas Armadas para cuidar lo que se llama infraestructura crítica. ¿Con qué objetivo? Que los carabineros y la PDI no se concentren en esas cosas y tengamos más personal y más equipamiento para el orden público. Por lo tanto, el objetivo es justamente no sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Y para eso, las cosas que nos sirven a todos tienen que cuidarlas los militares, la Armada o la facha. Cuando hablamos de infraestructura crítica, diputado Alessandri, ¿a qué tipo de infraestructura nos referimos? Ahí hay una gran discusión y quizás críticas al proyecto que comparto. El proyecto dice, mire, esta lista por mientras la va a hacer el presidente de la República y el Congreso en una ley tendrá que definir qué es lo que es infraestructura crítica. Entonces lo deja demasiado abierto y a mi juicio es una crítica atendible. Yo pretendo conversar ahora con el diputado Matías Walker para presentar una indicación al proyecto y definir un poco lo que es infraestructura crítica. Yo me concentraría en todo lo que es agua potable, luz, gas, telecomunicaciones y transporte. Algunos me han dicho que sumarle un sexto que es salud, los hospitales de una ciudad. Porque evidentemente si usted tiene protesta, gran calamidad pública, incendio, es importante para todos, para la ciudad que funcione la electricidad, por ejemplo. Yo tengo muchos adultos mayores en mi distrito que tienen respirador electrónico, que se corta la luz y ese adulto mayor o esa guagua queda sin respirador. Por lo tanto, el agua potable es lo mismo, no puedes cocinar sin agua. El gas para las cocinas, lo mismo. Las telecomunicaciones, imagínense lo terrible que es hoy día quedar sin señal de celular porque derribaron una antena con una bomba. Entonces, para que Carabineros pueda ir a hacer la pega de orden público en las ciudades, pienso que es justificable que el ejército los supla en esta otra pega, que es la de proteger infraestructura crítica. Y además que sabemos que alguien que va a irrumpir en una zona donde está una planta de agua potable no va a ser una marcha pacífica. Además, estas plantas están alejadas de la ciudad, están más cerca de la cordillera, en el caso de la región metropolitana. Por tanto, no es una persona que vaya a hacer una marcha pacífica, es una persona que deliberadamente va a atacar. Y nos contó el ministro Espina que al principio del estallido social, mucha gente decía, ¿dónde están los carabineros? ¿Por qué no veo carabineros en mi comuna? Había una gran fuerza desplegada cuidando justamente lo que yo le acabo de mencionar. Luz, agua, gas y telecomunicaciones. Diputado Alessandri, y eso también dentro de esta
diferenciación que usted plantea a través de esta indicación para definir cuáles son infraestructura crítica, también tendría que haber un subgrupo, por decirlo de alguna manera, porque estoy pensando en la transmisión eléctrica. ¿De qué manera se va a hacer un resguardo ahí? ¿Va a haber un militar en cada torre de transmisión o en las subestaciones? ¿Cómo ahí funcionaría el sistema? Efectivamente, eso lo tendrá que definir el Ministerio de Defensa, la Fuerza Armada. No alcanza el personal para tener uno en cada torre, pero sí las subestaciones, sí tener quizás cámaras instaladas por el ejército, sí tener rondas de vehículos militares, y evidentemente ellos no van a entrar al orden público, ellos van a estar solamente resguardando y van a tener su arma y van a seguir las reglas que tienen ellos para cuando son atacados por un civil. Ellos pueden defender su vida y pueden defender también la vida de civiles o la infraestructura. Solamente ocuparían su fuerza, su equipamiento, su armamento en el caso de que alguna de esas tres esté en riesgo. Fue lo que vimos al inicio del estallido social con el estado de excepción, cuando, por ejemplo, militares resguardaban las estaciones del metro que exportaban sus armas, ¿no? Su armamento. Efectivamente, pero tiene una diferencia estar en la vía pública, en la calle, que estar dentro de estos recintos privados. Acá usted estaría dentro de una subestación eléctrica que tiene rejas como este Congreso Nacional. Por lo tanto, yo pienso que puede ser más efectiva el resguardo que hace la Fuerza Armada en este recinto cerrado que en la vía pública, donde la gente siente correctamente que tiene total libertad para moverse. Diputado, decíamos que falta definir con mayor exactitud a qué nos referimos con infraestructura crítica. A mi juicio, sí. También faltaría por definir, o eso está definido, saber bajo qué tipo de circunstancias se tomaría una medida de estas características. El presidente tendría que hacerlo, dice el proyecto de ley, cuando exista calamidad pública, alta calamidad pública, dice, y cuando estén en riesgo o inteligencia le provee información de que hay riesgo de ataques a esta infraestructura. Puede ser también para crisis externa, cuando estamos en peligro de guerra con un país exterior y alguien tiene que ir a cuidar esa infraestructura crítica, también podría darse en ese caso, pero está pensado para periodos de protesta extremos como lo que hemos tenido, donde los carabineros no alcanzan y los PDI no alcanzan para resguardar, además de su pega de orden público, la infraestructura crítica. Diputado, la gran crítica que se le hace a este proyecto es que por qué las fuerzas militares deben estar destinadas a un objetivo como precisamente se dice el control del orden público, o bien de alguna manera resguardar lo que ocurre en crisis sociales, por decirlo de alguna manera, y que para eso están las policías. ¿Cómo se responde a eso? Justamente a esas personas yo les diría, el objetivo principal de este proyecto es no sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, liberar carabineros de cuidar la infraestructura crítica para que ellos hagan la pega en la calle y los militares puedan ir a estas subestaciones eléctricas de agua potable, estanques, embalses o como quiera llamarle. El objetivo de este proyecto de ley es ese, que el presidente declare menos veces en la historia de Chile, el presidente que sea, el estado de excepción. Porque el estado de excepción es complicado para la ciudad, restringe nuestros derechos constitucionales y a nadie le gusta eso. Es casos de emergencia. Para tener menos casos como aquellos de emergencia, estamos pidiendo usar lo que usted podría decir la fuerza ociosa que tenemos en las Fuerzas Armadas, porque no estamos en guerra todo el tiempo, usarla para proteger estos elementos. O sea, no se meten en orden público, están cuidando otras cosas. Diputado, para ir cerrando, en relación a las críticas también que se le hacen a este proyecto, se dice que en un ambiente de conflicto social, crisis social, esto podría quizás complicar mayormente los ánimos, echar benzina a este incendio en caso de que se produjera una situación tan crítica como la que hemos vivido hasta ahora. En contexto de crisis social, yo le aseguro que no hay nada que le eche más leña al fuego que dejar a una población marginal sin luz eléctrica, que dejar a un barrio alejado sin agua potable, que dejar a una familia que está esperando que sus niños lleguen en la noche después de estudiar sin telecomunicaciones y que no lo puedan llamar al celular. Eso sería echarle leña al fuego. El Estado tiene que proveer la protección y créame que tener agua en la casa, tener luz o tener gas no tiene color político. Todos queremos que nuestras casas funcionen de manera correcta y todos queremos que Chile sea un mejor país después de todo este proceso. Diputado, con esta indicación que usted podría ingresar, ¿cree que la iniciativa podría tener un mayor consenso, considerando que es una reforma que requiere un quórum bien importante de los 3/5? 92 votos Sí. de los 155, por lo tanto no basta con la señal que dio Matías Walker de la democracia cristiana, se necesita más de la oposición, por tanto espero que esta moción ayude a eso. Muy bien, pues, diputado Alessandri, le agradecemos por conversar con nosotros de este tema. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.
Profundizamos en este tema, estamos con el diputado Marcos Ilavaca, integrante de la Comisión de Constitución de la Cámara. Muchas gracias, diputado, por conversar con Cámara Acción. Muchas gracias a ustedes por la invitación y obviamente ante un tema tan importante como este, encantado de poder aportar. Sí, diputado, ¿qué le parece que el gobierno reaccione con esta iniciativa de que los militares puedan resguardar infraestructura crítica en medio del estallido social? Mira, yo tengo varios cuestionamientos respecto a este proyecto, porque hoy día no existe claridad, primero, a qué le llamamos infraestructura crítica. No sabemos cuáles son las situaciones de fuerza mayor o peligro que van a determinar esto, y además le estamos entregando la potestad al presidente de la República a través de un reglamento, un decreto, de poder generar la instancia de sacar a los militares fuera de los lugares donde habitualmente ellos ejercen su ejercicio. Se confunde y creo que el gobierno aquí no ha querido admitir en definitiva que la pelea por el orden público interno nacional está perdida y ha necesitado sacar a los militares de sus cuarteles para proteger la infraestructura crítica, entendiendo que esta también es una función de orden público. Lo que yo le he dicho al ministro de Defensa es que en definitiva trabajemos efectivamente en mejorar la calidad de nuestras policías, discutamos orden público como corresponde y no utilicemos este tipo de herramientas que al parecer solamente busca atacar el estallido social. Seguimos utilizando medidas de represión para en definitiva responder a las demandas ciudadanas. Han puesto como ejemplo de la situación del trabajo de los militares, por ejemplo, la situación de las elecciones, donde efectivamente existe reglamentación que permite a los militares estar resguardando los lugares de votación. Pero en los lugares de votación la gente va contenta, tranquila, a ejercer un derecho ciudadano. No existe una situación donde exista alguna vulneración al orden público cuando se ejerce el derecho ciudadano. Por lo tanto, la actitud de los militares de resguardo y mantener la situación tranquila al interior de los recintos de votación. En el caso en que hoy día nos están colocando, o la tesis que nos ponen, es que en definitiva existirían hipótesis, de acuerdo a lo que señaló ayer el ministro de Defensa, que existirían ciertos grupos que intentarían atacar aquella infraestructura crítica. Cuestión que es responsable. Debemos necesariamente mejorar el orden público en nuestro país, pero para eso tenemos que desarrollar una profunda modificación a nuestras policías. Tenemos que profesionalizarla. Sí, diputado, en relación a eso, el argumento que se da desde el gobierno es que, en virtud de lo que ha ocurrido con el estallido social y los hechos de violencia, los carabineros y la Policía de Investigaciones deberían estar destinados a eso, precisamente, a resguardar el orden público, y los militares a resguardar esta denominada infraestructura crítica para liberarlos de ciertas responsabilidades adicionales. ¿Qué le parece a usted ese argumento? Mira, le hemos pedido al ministro de Defensa, se lo dijimos expresamente, ministro de Defensa, necesitamos conocer cuál es la cantidad de carabineros que hoy día resguarda infraestructura crítica en nuestro país, para saber si es que efectivamente tenemos la cantidad, vamos a liberar la cantidad de carabineros que ellos dicen liberar. Pero ese antecedente no lo hemos tenido, porque además nos han obligado a discutir en un plazo súper rápido, en menos de una semana hemos tenido que discutir, votar el proyecto en general, y toda esta información que deberíamos tener para poder sopesar de buena manera una de las reformas constitucionales más importantes del último tiempo. Es primera vez en Chile que se le van a entregar funciones de orden público a los militares, de orden público interno, fuera de los estados de excepción constitucional. Yo creo que hoy día el gobierno tiene facultades para decretar estado de excepción constitucional en ciertos y determinados lugares, si es que el gobierno quiere llevar adelante este proceso. Lo que busca el gobierno en definitiva es tratar de apagar el estallido social a través de los militares. Sí, lo que se dice también, para poner el argumento por parte del gobierno, es que en relación a lo que ha ocurrido con el estallido social, lo que ellos se propondrían es que no necesariamente se tenga que declarar un estado de excepción para que los militares puedan resguardar esta infraestructura crítica, porque se atenta contra las libertades constitucionales de las personas, que eso con este proyecto no se haría. Sí, pero el tema de fondo dice relación con un tema de oportunidad. Hoy día los argumentos del gobierno dicen relación con el estallido social, dicen relación con las demandas ciudadanas, dicen relación con el desbocamiento en el control del orden público, cuestión que no ha sabido atacar el gobierno. Y los militares no pueden porque no tienen preparación para este tipo de iniciativas. ¿Cuál va a ser el uso de la fuerza que va a desarrollar los militares en el evento que existiera una protesta dentro de una infraestructura crítica? ¿Qué van a desarrollar los militares cuando un grupo de jóvenes estudiantes vayan a protestar fuera de, no sé, de algún lugar de movilización colectiva importante?
que puede ser definido como infraestructura crítica, ¿cuál va a ser ese uso de la fuerza? ¿Van a disparar inmediatamente? Porque de acuerdo al protocolo de uso de la fuerza, de lo mismo que se publicó en el mes de febrero por el Ministerio de Defensa, se señala con claridad y se permite el uso de armas de fuego en el evento que se ha atacado infraestructura crítica. Entonces creo que el proyecto de ley no está maduro, una reforma constitucional de estas características tuvimos que haber tenido más tiempo para madurarla, estudiarla, trabajarla y no de manera apresurada como hoy día lo estamos desarrollando. Y la discusión en particular, porque este proyecto fue aprobado en general en la Comisión de Constitución, en la discusión en particular, ¿usted cree que podría haber una mayor definición frente a este tema? Otros parlamentarios del oficialismo dicen que van a ingresar una indicación precisamente para definir qué es o a qué corresponde una infraestructura crítica. Yo espero que efectivamente en este proceso de discusión particular tengamos la oportunidad. Ayer los profesores de Derecho Constitucional que fueron a exponer, si bien algunos aplaudían la idea, desarrollaron una serie de críticas de la forma respecto a cómo esta hoy día está configurada y propusieron varias medidas para poder generar una norma mucho más completa. Pero insisto, hoy día creo que tenemos un tema de oportunidad, tenemos un tema de premura, tenemos un tema de indefiniciones y poca claridad respecto a lo que el gobierno quiere buscar con esto y las consecuencias que esto puede tener. Hoy día Chile es un país que vive un proceso de conmoción importante, el estallido social ha cambiado la forma de relacionarse entre los ciudadanos y la autoridad y lamentablemente la autoridad respecto a esta forma de relacionarlo está al debe y no creo que sea correcto hoy día sacar a los militares a la calle para cuidar la infraestructura crítica, cuestión que puede en definitiva acentuar más esta incomunicación que existe entre la autoridad y la población. ¿Usted cree que de alguna manera una medida de estas características sería echarle más benzina al fuego, más leña al fuego, o aumentar aún más el descontento? Absolutamente, y vamos a exponer gratuitamente no solamente a la ciudadanía a hechos que pueden significar más violación a los derechos humanos, sino que además vamos a exponer al ejército a una situación que lamentablemente ellos hoy día no manejan, ellos no están preparados para poder enfrentar situaciones de orden público. Para eso están nuestras policías que lamentablemente no han dado el ancho en este proceso. Diputado Ilavaca, ¿qué le parece que también se ejemplifique dentro de la tramitación de esta iniciativa con otros países, con otras democracias que tienen militares en las calles para resguardar infraestructura turística, por decirlo de alguna manera? Mira, también se planteó dentro del contexto que en derecho comparado existen situaciones que efectivamente a los militares se les permite el poder participar dentro del control del orden público. Y hablamos generalmente de países europeos, pero la realidad de Europa, sobre todo con los ataques musulmanes y de los grupos extremistas musulmanes en particular, es absolutamente diversa a la de nosotros. Allá lo que se busca es que estos grupos terroristas que son capaces de llevar ataques de hombres bomba, de carros bomba, etcétera, que están a otro nivel, es absolutamente diferente a lo que sucede hoy día en nuestro país, donde es la población civil la que ha estado manifestándose. Aquí se intenta categorizar a nivel de un ataque terrorista a la protesta social, cuestión que, insisto, es inadmisible. Diputado, finalmente, desde el punto de vista político, de los votos necesarios para esta iniciativa, es una reforma constitucional, necesita de los 3/5. ¿Cómo ve usted el escenario dentro de la Cámara de Diputados? Mira, esperamos que la oposición en particular hoy día se una detrás del rechazo al proyecto de ley y que en definitiva logremos los votos necesarios para que el proyecto sea absolutamente rechazado y en eso esperamos, por lo menos desde mi partido, hemos comprometido todos los votos para rechazar este proyecto y que la oposición en definitiva trabaje de manera unitaria porque este va a ser un proyecto que le va a hacer mal a Chile, que es inoportuno y que es absolutamente inadecuado y irresponsable. Muchas gracias, diputado Marco Ilavaca, por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Una iniciativa que comenzó su tramitación en la Cámara de Diputados con la aprobación en general del proyecto. Falta todavía camino por delante, discusión en particular y votación también en la Cámara de Diputados. Una reforma constitucional que necesita por lo menos los 3/5 para su aprobación. Esto fue Cámara Acción.